bien la acción de Chorros Blancos no fue sangrienta, con ella se consolidó la independencia absoluta de Antioquia. La gran batalla por la independencia había terminado, pero la guerra continuaría. Antioquia era de momento autónoma, independiente y soberana, gracias a un grupo de intelectuales que vislumbraban un mejor futuro para estas tierras, y a un joven y osado militar que supo desempeñar hasta el fin de sus días un papel tan difícil como el de un héroe. Chorros Blancos, cerca de Yarumal, año 1818. Las fuerzas revolucionarias derrotan a las tropas realistas de Barletta y ponen fin para siempre a la presencia colonial española en Antioquia. Al mando de los vencedores, un héroe de 1000 batallas apenas salido de la adolescencia, el teniente coronel José María Córdoba. Años más tarde, Córdoba se levanta contra quienes quieren coronar a Bolívar como monarca en los Andes, enfrentando las ideas dictatoriales de los bolivarianos. Es el protagonista de la primera rebelión en la naciente república. Córdoba, conocedor de los planes que tenía el Consejo de Ministros y el mismo Bolívar de proclamarse no solo dictador como ya lo había hecho, sino prácticamente un monarca o un emperador sobre los Andes, pues decidió que la suerte de la república merecía un mejor porvenir que ese, que no podía apostatar de las ideas por las que había luchado desde los 14, desde los 15 años. Se lanza abiertamente a una revolución. Superadas las convulsiones de las guerras libertadoras, el pueblo antioqueño emprende su vida independiente, un camino intrincado. Guerras civiles, contiendas por motivos religiosos, enfrentamientos partidistas. Vendrá todo este periodo nuevamente de inestabilidades de todo el siglo XIX, de guerras civiles, que es lo que nos explican la dificultad o el difícil camino que hay que recorrer para crear una nueva nación y un nuevo Estado que nacía precisamente de una serie de provincias que no tenían mucha relación entre sí, ni conexión entre sí, y que a partir de esas provincias van a tener que asumir la tarea colosal de crear un Estado y una nación nueva que ni siquiera se la habían imaginado, porque nadie había hecho experimentos similares. El experimento americano es por primera vez un experimento que tienen que descubrir ellos. Es precisamente el costo que se va a pagar para empezar a construir este Estado y esta nación durante todo el siglo XIX. Pero fue también un siglo de avances, de ajustes institucionales. Un siglo en el que se sientan sólidas bases para construir una nueva sociedad preparada para afrontar los retos del porvenir. Yo diría que en Colombia el esfuerzo se orientó a construir el Estado moderno, a construir la nación que no existía, a hacer ese tránsito difícil entre lo que era un súbdito a un ciudadano, a aclimatar la idea de los derechos, de la libertad, de la igualdad. Y empieza el trasegar de nuestra vida independiente. Una historia que nos cuenta la transformación de aquella remota provincia,
última frontera del mundo colonial. Su trasegar por caminos tortuosos entre la barbarie de la guerra y los destellos de la modernidad, hasta ser conocida como Antioquia la Grande. La fulgurante carrera militar de José María Córdoba iluminó toda la gesta emancipadora. Su coraje indomable, la capacidad de dirigir y animar a los hombres bajo su mando y la certeza con que aplicaba la estrategia militar contribuyeron definitivamente a conseguir la victoria y asegurar la libertad de las 5 naciones bolivarianas. Todavía resuena la orden dada a sus soldados por el héroe antioqueño, una de las más extraordinarias pronunciadas por comandante alguno. División, de frente, armas a discreción, paso de vencedores. De Córdoba se ha dicho que fue simplemente un militar. Yo considero que no. Para mí que fue un hombre, a pesar de que su escuela fue la guerra, su escuela fue los llanos venezolanos, su escuela fueron los combates y las batallas. Él en sus ratos libres, en sus ratos de asueto, entre campaña y campaña, tuvo tiempo para ser un autodidacta. A medida que fue subiendo en grados militares, a medida que fue ostentando cargos de jurisdicción y de mando importante, a medida que se rodeó de personajes importantes, fue puliendo toda su concepción política y su concepción filosófica al tenor de las ideas del momento. Como un personaje de la tragedia clásica, Córdoba, general de división a los 22 años y coronado con los laureles de la victoria a los 25, termina envuelto en una marejada de hechos dramáticos que lo llevarán a levantarse contra Bolívar y finalmente a la muerte. ...1827... Las tropas libertadoras regresan a la Nueva Granada. Luego de la embriaguez de la victoria, viene la resaca de la inmovilidad. Los vencedores no hallan acomodo y pronto se encuentran sin nada que hacer. Muchos de ellos, como José María Córdoba, se han formado en medio de la guerra y prácticamente es lo único para lo que están preparados. Y en medio de ese marasmo, intelectuales y comerciantes empiezan a incubar resentimientos hacia ellos, porque los escasos recursos disponibles, los oficiales los malgastan en celebraciones y fiestas. Y consideraban que se estaba marcando una involución política en los destinos trazados para la nueva república, precisamente por las actitudes que tenían estos militares de alto rango que prácticamente se habían convertido en una bota opresora de la población granadina. Y un hombre, Simón Bolívar, es para estos civilistas la cabeza visible de un régimen oprobioso que parece configurarse ante sus ojos. Esta es la causa remota de los partidos políticos. Al interior de estas clases civilistas se empieza a gestar un sentimiento de malquerencia o animadversión hacia quienes consideraban eran los dilapidadores de los recursos públicos y del erario nacional. Ello acrecentado por una serie de ideas nuevas que se traían desde el sur y que eran incentivadas por el alto clero y por algunos políticos de prestigio de la época, en donde consideraban que para poner orden en una naciente nación como la nuestra se requería de una dictadura o de una monarquía, y consideraban que el hombre providencial para ocupar tal cargo era precisamente el general Bolívar. Los civilistas se oponen a que su lucha por la libertad se vea frustrada con la instauración de una monarquía de nuevo cuño. Y es así como los partidos políticos empiezan a adquirir sus propios derroteros. De un lado, los que se agrupan en torno a Francisco de Paula Santander, que empieza a ser reconocido como el hombre de las leyes. Al otro lado, los identificados con la figura de Bolívar, partidarios del orden como premisa de la construcción de la República.
y Córdoba queda en medio de dos fuegos. Admira profundamente a Bolívar y es su gran amigo, pero también y ante todo es un demócrata. José María Córdoba, el héroe antioqueño de hermosa y avasallante figura, maestro de la táctica, que había recorrido triunfante los caminos de Antioquia a Venezuela, de los llanos del Casanare a las sabanas del Caribe, de Panamá a los Andes, regresa finalmente a su tierra para luchar por su ideal de una república democrática, contra las veleidades monárquicas de ciertos amigos de Bolívar que quieren coronarlo como monarca de los Andes. Pero en la batalla del Santuario, Córdoba, al mando del Ejército de la Libertad, conformado por 300 campesinos rionegreros, santuarianos y peñoleros, cae herido. Horas más tarde, es vilmente asesinado por Ruperto Harr, un oscuro oficial irlandés. Tal fue el desastroso fin del intrépido, del esclarecido, del valiente entre los valientes de Colombia, general José María Córdoba, llamado con razón el Rayo de la Guerra. Córdoba fue de los pocos militares de las guerras de independencia que no utilizó la guerra en su beneficio personal. Un Córdoba como el nuestro prácticamente murió pobre después de haberse dedicado durante 15 años por entero a la causa de la República Liberal Americana, a diferencia de muchos de sus antiguos compañeros de armas que se lucraron de sus títulos militares y de sus cargos políticos y de los cargos administrativos que detentaron. El Córdoba nuestro murió prácticamente pobre, no tenía nada. La provincia de Antioquia de entonces llegaba hasta Urabá, una región que perdería a mediados del siglo XIX y que volvería a recuperar en los albores del siglo XX. Tenemos que saber nosotros que el centro del país era de carácter centralista, manejado por don Antonio Nariño, y el occidente del país de carácter federalista, cuyo ideólogo era el famoso prócer don Camilo Torres. La divisoria era el río Magdalena. Antioquia luego fue degradada a la categoría de provincia. En alguna ocasión ya en el siglo XIX fue Estado. El periodo más importante de nuestra prosperidad fue cuando Antioquia tuvo el carácter de Estado soberano, algo que vino a perder en 1886. De 1886 hasta hoy ha venido la cadencia política, económica y demás, en todos los aspectos de lo que llamamos el departamento de Antioquia. A comienzos del siglo XIX, Antioquia es una provincia aislada solo conocida por la leyenda de su oro. Los extranjeros que llegan después de la independencia quedan sorprendidos porque aquí predominan los mestizos, hay pocos indios, negros y blancos. Todos coinciden en que tienen un buen nivel de vida, que los antioqueños son trabajadores, honrados y tienen una fuerte identidad regional. Otros dicen que son muy conservadores, individualistas, interesados solo en los negocios, sin vida social y cultural. Obtenida la independencia y abiertas las puertas al mundo, los comerciantes antioqueños acumulan grandes fortunas importando mercancías de Europa y Jamaica, luego de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Exportan oro en polvo, plata y sombreros. Y a mediados del siglo, tabaco, añil, quina y café. Se importan herramientas, calderas, machetes, loza y cristal, telas finas, seda para corbata, esencia de rosas, plumeros, lentes para leer, espejos y hasta muñecas. Del país se traen textiles de Santander, cobijas y ruanas de Santa Fe. La provincia también consume tabaco de Ambalema, cacao de Cartago, cerdos de Manizales y mulas de la provincia del Cauca. La Nueva Granada se convirtió en república independiente de España. Sin embargo, las autoridades civiles